Ay, debería ganar más, debería haber sido, debería haber logrado, debería no haber hecho. Esos deberías, ¿no?, que tanta insatisfacción nos provocan. De esto hablamos hoy en este taller de convivencia con la doctora en psicología, Laura Rojas Marcos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, y qué tema tan fascinante. La verdad es que tengo que decir que es uno de mis favoritos, porque además cuando se aprende a gestionar esas tiranías de los deberías, lo que ganamos es libertad, seguridad, autoestima y sobre todo no caer en ese bucle o pensamientos recurrentes, obsesivos de crítica y bueno, ponemos un poco a un lado a ese juez que todos llevamos dentro, ¿no? Entonces, las tiranías de los deberías, qué tema tan importante y cómo nos afecta a todos. Porque al fin y al cabo, cuando hablamos de las tiranías de los deberías, ¿qué es? ¿Qué es la tiranía de los deberías? Pues al fin y al cabo es esa manera de pensar o de comunicarnos con otras personas, porque lo podemos aplicar hacia nosotros mismos o hacia otra persona, en la que es como comparar y estamos luchando entre un ideal de lo que debería ser y después lo que es. Por ejemplo, ¿no? Utilizando tu ejemplo, es que debería haber hecho o no debería haber hecho, nos puede llevar a pensar, bueno, es una manera de aprender, de aprender de nuestros fracasos, de nuestras dificultades, de nuestros errores. Pero a veces caemos en un bucle de pensamiento obsesivo de es que debería haber sido mejor, debería haber hablado mejor, debería ser más guapo, debería ser más alto, debería haber sacado mejores notas o no debería haber dicho. Y claro, es un castigo desgarrador donde al final es como correr una carrera con uno mismo y quedar segundo, ¿no? Siempre. Claro, es quedar segundo. Y cuando se utiliza la tiranía de los deberías con otras personas, por ejemplo, a veces los padres, sin darse cuenta, sin mayor mala intención, le dicen a los hijos, ¿no? Deberías ser como tu primo, como tu hermano. Deberías estudiar Entonces, más, deberías... no, está bien utilizar como ejemplo a personas de éxito y tener referentes, pero a la hora de comparar hay que tener mucho cuidado porque puede dañar y herir mucho la autoestima y hacer que una persona sienta que soy un error, no que he hecho un error, sino que soy un error. Entonces, si debería ser de otra manera, pues mala cosa, ¿verdad? No hay como mucho espacio para corregir, para aprender, para superarse. Entonces tengamos cuidado con esas tiranías de los deberías, porque no solamente pueden despertar sentimiento de culpa, ira, decepción, desilusión, desencanto, ¿no? Sino que caemos en esas exigencias y expectativas a veces de cosas que no tienen sentido, que son más utópicas, ¿no? O inalcanzables, o en el perfeccionismo. ¿De dónde viene, Laura, esta tiranía, este concepto de tiranía de los deberías? Pues la primera persona que estudió sobre ello de manera científica en el campo de la psicología fue Karen Horney con H, ¿no? Y ella era una psicoanalista, psicóloga de Estados Unidos, y veía que en sus pacientes a menudo la autocrítica podía llegar a ser bastante dura, ¿no? Bastante dura hacia uno mismo, hacia otros, ¿no? Y esto es algo que es muy interesante porque todos lo aplicamos con nosotros mismos y con los demás. Y ahí la cuestión es preguntarse, ¿cuáles son mis expectativas? ¿Son razonables? ¿No lo son? ¿Y por qué las tengo? ¿Las he aprendido o es algo que considero como un derecho, ¿no? Lo cierto es que hay personas que sienten que los demás les debería dar más o se merecen más de lo que ellos deben dar a otros, ¿no? O sea, no hay como un equilibrio en el dar y el recibir. Es decir, en el principio de la reciprocidad, ¿no? Yo te doy, tú me das y compartimos. Hay personas que aplican la tiranía de los deberías a los demás, pero a ellos mismos, pero vamos, no se exigen nada, porque sienten que tienen posesión de la verdad, porque están en lo correcto, pero tienen dificultad para empatizar o pensar en, ¿no?, que puede sentir el otro
o cuáles son las expectativas que tienen los demás. Es muy importante a la hora de evaluar a los demás o de evaluarnos a nosotros mismos, pensar cuáles son mis expectativas, ¿no? ¿Deberían los hijos siempre sacar la mejor nota de la clase? Yo creo que es algo que evidentemente todo el mundo quiere, empezando por el estudiante, ¿no? Eso es lo que todo el mundo desea. ¿Pero debería ser eso el objetivo? Pues no estoy yo tan segura, ¿no? Yo creo que a veces lo perfecto es, ¿no? Es enemigo de lo bueno, ¿no? Y quizás el aprender también a diversificar las energías, las actividades, los aprendizajes, es más importante que solo enfocarte en una sola cosa, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, pues cada uno pues que elija su camino, pero desde luego sí animo siempre al equilibrio. Claro, y centrarnos en lo conseguido, o cambiar un poquito el lenguaje, en vez de debería, podría, por ejemplo. Sí. O incluso me gustaría. Parte de lo que trabajo con mis pacientes, que es algo muy bonito, ¿no? Es cuando están en el pozo de las tiranías de los debería y se están torturando y fustigando a ellos mismos y se caen fatal, ¿no? O sea, no se gustan porque sienten que deberían ser más o haber conseguido más y no, ¿no? Entonces se ponen toda su atención en el fracaso. A menudo les pregunto, bueno, ¿a ti qué te gustaría? Vamos a hablar de lo que te gustaría, de lo que te haría feliz, más de lo que debería ser, ¿no? Y, por ejemplo, estudiantes que tienen dificultad para ejercer la disciplina, la fuerza de voluntad, que no deja de ser un músculo que, bueno, que requiere ahí su práctica y cuesta mucho trabajo, es que debería haber logrado. Bueno, ¿qué tal si te pones el foco en el valor? Quiero ser o me gustaría ser una persona consistente, responsable. Y dentro de ser una persona responsable no es ser una persona perfecta. Yo creo que con el perfeccionismo hay que tener muchísimo cuidado porque produce mucho sufrimiento. Ahora bien, el dar lo mejor de ti, hacer lo mejor que puedes, eso yo sí diría que es lo que deberíamos hacer todos. Porque todos fallamos en algún momento o fracasamos y eso puede ser un duro golpe, ¿no? Para esas personas perfeccionistas, como dices tú. Sí, desde luego yo no conozco a nadie que le guste errar. Ahora, la actitud que tengamos frente a esos errores y fracasos o los objetivos no conseguidos, ¿qué sacas de ello? Desde luego lo ideal es aprender de ellos y a lo mejor eso nos motiva a hacer las cosas de una manera diferente y encontrar otro camino para conseguir ese objetivo o para mejorar. Pero esperar la perfección o partir de la perfección o de lo ideal, que está muy bien tener claro que es lo ideal para todos, pero no vale el todo, nada, nunca y siempre. Hay que tener mucho cuidado, porque el todo, nada, nunca y siempre no es lo que debería ser, aunque es a veces lo que todos esperamos. Grave error, ¿no? Yo creo en los grises, Hay otras está gamas de blanco y color. negro, y los tonos grises. Y entonces, bueno, tener esa actitud para aprender, bueno, ¿qué debería hacer la próxima vez a partir de este resultado? ¿Estudiar más, centrarme más, poner más esfuerzo o cambiar mis prioridades? Porque a veces tenemos que cambiar nuestras prioridades. Laura, ¿hay deberías no tiránicos? ¿O todos son siempre? No, no, no. Hay deberías, por supuesto, que están asociados al aprendizaje, que tiene que ver con aprender de los errores, ¿no? Aprender también de la ignorancia. No nacemos sabiéndolo todo. Entonces, el aprender a aprender, que me gusta mucho, ¿no? Suena repetitivo, pero si nos damos la oportunidad para aprender, ¿no? Aprender a aprender, no solamente vamos a descubrir nuestro ritmo, ¿no? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que se nos da bien? ¿Y dónde necesitamos ayuda? ¿No? Entonces, el caer en esas tiranías de los deberías castigadores, pues no es una buena idea, pero sí utilizar quizás los deberías como un aliado para explorar otras opciones, otras alternativas y alimentar el espíritu aventurero y la curiosidad, ¿no? ¿Y Que nos ayuda a aprender. cómo combatir la frustración que nos mina tanto y que... Bueno,
la frustración forma parte de la vida, porque primero no tenemos todo lo que queremos ni cuando queremos, y eso está asociado a la capacidad para tolerar la frustración. Y todos tenemos una capacidad distinta para tolerar, ¿no?, esa intensidad. Hay personas que no tienen mucha tolerancia a la frustración y entonces a veces pues caen en la queja, en los actos impulsivos. Pero si aprendemos, como la fuerza de voluntad, a ejercitar esa tolerancia a la frustración, aprendemos a esperar, aprendemos a ser consistentes, aprendemos a aplicar la fuerza de voluntad, a poder trabajar nuestros objetivos a largo plazo, qué bien, ¿no? No solamente los que son a corto plazo, y aguantar, ¿no? Lo que llaman en mi tierra, hay que apechugar, ¿no? Hay que aguantar, hay que apechugar. Y bueno, con un poquito de sentido del humor, ¿no? Y desde luego en compañía siempre se lleva todo mejor. Y a aquel que nos dice deberías de hacer esto, hacer lo otro, ¿qué le decimos? Bueno, yo soy partidaria de escuchar, porque a lo mejor alguien te está dando un consejo, un buen consejo, ¿no? Un mentor te está ayudando y dice, pues mira, deberías a lo mejor plantearte el tener un profesor particular que te ayude esto, o deberías plantearte en salud. Muchas veces a nuestros pacientes les tenemos que decir, a lo mejor deberías plantearte el hacer un poco de ejercicio en el día a día o cambiar tu estilo de alimentación. Bien, son sugerencias, ¿no? Es una manera de hablar, pero quizás el deberías ser mejor de lo que eres, bueno, ¿no? No deberías ser un desastre, eso no es un lenguaje que comparto. Desde luego no veo ahí nada positivo. Pero en las sugerencias, desde luego, siempre que se dé un consejo o se haga una recomendación, hay que ser específico y tener en cuenta cuáles son las posibilidades también de la persona que tenemos delante y si además te lo han pedido. Claro. ¿No? Que a veces las personas ofrecen unas recomendaciones y nadie te lo ha pedido. ¿No? Entonces hay que ser cuidadosos con el lenguaje. Sin ninguna duda. No nos gustan las tiranías, Laura. No. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.